Buenas tardes. A nombre de Agencias Nebura e Inversiones Sagras, le damos la más cordial bienvenida a su webinar La incertidumbre en la evolución de la enfermedad coronaria aguda y el papel de la troponina ultrasensible para establecer la estimación de riesgo. Le damos una cordial bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos todos. En breve les daremos unos pequeños mensajes con respecto al área dentro de la presentación en la tarde de hoy del doctor Ricardo Iglesias. Van a establecer una serie de preguntas importantes, interesantes, que ustedes van a poder seleccionar o en base a lo que le haga la consulta, pueden votar y al final vamos a poder ver un recuadro donde van a poder ver cuál ha sido la respuesta correcta. Importante que lo van a poder apreciar dentro de sus pantallas y pueden darle selección. Para el área de preguntas, muy importante es establecerlos en el área de preguntas y respuestas. Las consultas que tengan pueden establecerlas en esa misma área. Sin más, le damos la cordial bienvenida al equipo. En la tarde de hoy nos acompaña lo que es el director comercial, el señor José Alfredo Delgado, y nuestra SIN Clinical Implementation Medical, la doctora María Mercedes Res, quien nos está acompañando en la tarde de hoy como en lo que es el equipo de inversiones Sagraf y Agencia Nebur. Y su servidora, la licenciada Aileen Moreno, quien es gerente de producto de lo que es la línea de PATFAS a nivel nacional y quien les puede estar dando el apoyo de la misma. Les voy a compartir un poquito de lo que es el equipo PATFAS. Actualmente a nivel nacional tenemos este equipo, es un equipo que ha demostrado una solución innovadora, eficaz en el mercado de las pruebas de marcadores cardíacos como un point of care, un punto de atención que brinda resultados rápidos y precisos que permiten a los profesionales de salud tomar decisiones informadas de forma inmediata. Con la tecnología a la vanguardia y un diseño muy compacto, el equipo PATFA es fácil de usar y de transportar, lo que conviene a una herramienta invaluable para la detección temprana y el monitoreo de enfermedades cardíacas. Actualmente contamos con una muy buena base instalada a nivel nacional, teniendo presencia a nivel de lo que es la Caja de Seguro Social, a nivel del Ministerio de Salud, a nivel privado, con una total tasa de equipos instalados de 56 equipos instalados dentro de nuestra base instalada a nivel nacional. Contamos con una solución integral de biomarcadores muy importantes dentro de lo que es la salud pública a nivel de Panamá, dentro de ellas y como es biomarcador esencial de lo que es marcadores cardíacos, que hoy vamos a hacer énfasis en lo que es la troponina I de alta sensibilidad. Tenemos soluciones de las pruebas de tuberculosis como un test nuevo, que estamos en un proceso actualmente internamente en la empresa de registro sanitario, y a lo que es solución de lo que es las pruebas de sepsis, como es la prueba de biomarcadores de presepsina y procalcitonina. Y sin más, los tengo con el presentador, el doctor Ricardo Iglesias, quien es docente de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, expresidente de la Sociedad de Cardiología de Argentina, es presidente de la Fundación de Cardiología de Argentina, es un Fellow American College of Cardiology de USA, es delegado titular de la Sociedad Argentina de Cardiología ante la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro del comité editor de 7 revistas nacionales e internacionales y es miembro honorario de 4 sociedades científicas. Con ustedes, el doctor Ricardo Iglesias. Bueno, para mí es un placer realmente estar con ustedes. Eh, He estado muchísimo tiempo en México, en Panamá, en Costa Rica, conozco Centroamérica y siempre me han tratado muy bien, así que desde ya eh, les agradezco esta invitación y esperen que estamos con el tema de subir la pantalla. Díganme si se ve. Sí, doctor. Bueno, Solamente ampliarla. Es correcto, está perfecto. bien. Bueno, muchísimas gracias de nuevo.
Y bueno, un placer estar en todos estos países de Centroamérica y fundamentalmente en Panamá, que tengo muy lindos recuerdos y fundamentalmente de su gente. Bueno, la incertidumbre, qué tema, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a charlar. Y antes que nada, agradecer, estos son mis conflictos de interés, al laboratorio, a las Inversiones Sagrad, por, bueno, darme esta oportunidad de estar nuevamente con la gente de Centroamérica. Para mí es un placer y bueno, nuevamente les agradezco esta posibilidad. ¿Qué dice el posmodernismo? El posmodernismo nos dice a los médicos en esta tecnología tan implicada en la cultura, nos piden, cuando un paciente se enferma, certezas y seguridades absolutas. Esto es así, nos querella a la gente y realmente lo que yo digo es reconocer la incertidumbre, es la medicina y la investigación. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque la incertidumbre es la esencia de nuestro trabajo. Por eso vamos a hablar de la incertidumbre y cómo dentro de la medicina hacerlo lo más cierto posible, la mejor certidumbre para nuestros pacientes y para no sufrir en ese intento de llegar a darle lo mejor a los pacientes. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? La enfermedad coronaria, una enfermedad realmente implicada en toda Latinoamérica. Hay más de 20 millones de personas que están afectadas por enfermedad coronaria y probablemente estos números estén minimizados y haya mucho más gente enferma en toda nuestra Latinoamérica. Y para dar números, porque los números son impactantes siempre. Fíjense ustedes, muerte cardiovascular en Latinoamérica, más de 400.000 y más de 200.000 por cardiopatía isquémica y por supuesto los accidentes vasculares cerebrales. Estamos hablando de una patología muy seria y que es muy frecuente. Miren estos números, 26 segundos, cada 26 segundos alguien sufre un evento coronario. Y lo peor, cada minuto alguien se va a morir por ello. Esto es el impacto. Mucha frecuencia, mucha gravedad, y esto es lo que vamos a charlar. Qué difícil son las formas de presentación de la enfermedad coronaria, que pueden pasar desde sin dolor a una muerte súbita, y en el medio todo el degradé de colores grises de las dificultades que da esta patología. Y ahí viene la primera pregunta. Ustedes tienen que contestar, le vamos a dar unos segundos. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿a qué edad comienza el proceso aterosclerótico? Tienen 15 segundos. Bueno, ya pueden empezar a votar y yo mientras tengo que cubrir este agujero y puedo poner música, tatán, tatán, o decirles que todavía estamos en discusión de cuándo comienza esta enfermedad. Bien, ¿qué nos dijeron? El 47% en la juventud. Excelente la respuesta. Y la otra mitad en la edad media. Señores, esta enfermedad nace cuando nosotros nacemos. Y es la que nos lleva a, bueno, vamos a pasar a la que sigue, a las diapositivas. Miren esto. Esta es una mujer joven, delgada, como verán que no tiene panículo adiposo, come vegetales y semillas. Y esta mujer, que tiene, como verán, enfermedad aterosclerótica ilíaca, carotidia, coronaria y demás, es una princesa egipcia que murió en el año 1802, antes de Cristo. Y estaba en una cosa, no llegaba a los 18 años. Y me parece que esto es fundamental. Este es el estudio Horus, que es un estudio muy interesante desde el punto de vista antropológico, porque nos dio mucha información. Desde la juventud, con 10, como es caminata y dietas en semillas, se genera. Nacemos y ya estamos teniendo un proceso aterosclerótico. Por eso envejecemos. Y por eso empezar, digamos, muy de inicio los cuidados de las arterias, porque ya de por sí la edad es un factor desde el inicio y lesión.
medidas higiénicas y mejoría de la alimentación hicieron que haya mucha menos enfermedad joven, pero mucho más enfermedad a posteriori. Hemos pateado la enfermedad para adelante. Pero llegamos al otro extremo. ¿Por qué hay tanto a esa edad media? Por esto. El desarrollo económico aumentó la urbanización, aumentó la obesidad, aumentaron los cambios alimenticios, digamos, y bajó la actividad física. Y acá están todas las causas. El otro día un paciente mío me dice, doctor, ya no camino más media hora por día, pero si caminaba y andaba bien. ¿Sabe qué pasa? En una cuadra me robaron 2 veces. La seguridad, para hablar de otros temas. Esto es lo que nos está pasando. Y este es el pensamiento holístico de la enfermedad. Este abdomen globuloso no es un problema estético. Acá se relacionan todas estas enfermedades. La diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular. Esto va más allá de un número, de un colesterol o de una presión. Este es el problema. Y nuestro organismo es realmente muy viejo. Hoy la vida moderna es interesante, nos está dando esta posibilidad hermosa de, no sé, 8.000 kilómetros de distancia poder estar interrelacionándonos y hablando de, bueno, de la medicina de la evidencia, pero fundamentalmente, que es lo que yo quiero llevar hoy, la medicina de mi experiencia en síndrome coronarios agudo. Esto es muy bueno, lo que pasa es que nuestro organismo tiene más de 150.000 años. Este organismo, hace esos años atrás, caminaba para buscar su mamut y comía un mamut de vez en cuando. Hoy comemos 4 mamuts por día y caminamos 2 metros a la heladera. Esto es lo que lleva a el depósito de grasa abdominal y la resistencia a la insulina. Y nosotros dormimos menos de lo que dormía esa gente que dormía de noche, 8 a 10 horas. Dormimos como media 7 horas. Comemos sal que no había en ese momento. Estamos con jefes que nos infartan a los hombres y esposos que infartan a las mujeres. Esta es una estadística, por lo menos en Argentina. Estas cosas no existían. Esto es lo que nos enferma. Esta vida moderna y una falta de capacidad o de homeostasis de nuestro organismo porque es muy viejo. Y acá viene otra pregunta que me encanta que respondan y como hicieron en la anterior. La pregunta 2. ¿Dónde comienza la enfermedad vascular? En el endotelio, en la pared muscular, en la lámina fibrosa, en la adventicia. 15 segundos. Les cuento que yo estoy con un cuadro gripal. Endotelio, 50%. Pared vascular, 47%. Lámina fibrosa, 3%. Bueno, no nace de arriba, nace de abajo. Nace el endotelio. La enfermedad, disculpen, pero estoy con la garganta. Acá nace. Este es el endotelio. 7 canchas de tenis. Estas canchas de tenis están preparadas para que no se coagule la sangre y que esté siempre circulando por vasodilatación. Y esto es el protector del endotelio. Pero a veces, los factores de riesgo fundamentalmente, o un virus, o la predisposición genética, lastiman estas canchas de tenis y hace que al lastimarse, perdón, pero estoy con un cuadro gripal, pero con ganas de hablar y de contarle por lo menos mi experiencia en esta enfermedad. Se lastima el endotelio y entra el LDL, independiente del valor en sangre. Y ahí comienza el proceso. Ahora, ¿cómo medimos el inicio de la enfermedad? Con esto, con algo sencillo, que es el dosaje de albúmina en orina. 2 muestras de orina espontáneas nos están diciendo que si hay más de 10 miligramos decilitro de albúmina, lo que se llama albuminuria, está diciendo hay ya daño endotelial. Ese hipertenso, ese obeso, ese diabético,
con pérdida a nivel renal, ya está hablando de que la enfermedad ya está avanzando. Miren ustedes, a más valor, más riesgo de muerte, más riesgo de infarto y más riesgo de hacer insuficiencia cardíaca. Empezar la enfermedad es buscarla al inicio, y es buscarla desde el momento de la disfunción endotelial. Algo sencillo, económico y repetible. Me van a permitir que yo haga un desarrollo aterosclerótico en un esquema como este. A la izquierda, glicosidación proteica de la diabetes, el LDL, la hipertensión, el tabaquismo, lo que ustedes quieran poner, virus, genera lo que comenté, la lesión endotelial. Y esa lesión baja el óxido nítrico, bajan las prostaglandinas, elementos que son vasodilatadores, quiere decir que ya se contrae ese endotelio. Y aumentan factores procoagulantes y vasoconstrictores. Y ahí entra el glóbulo, dentro de la pared entra el LDL y se forma un core lipídico. Van los macrófagos, comen esta grasa, se transforman los macrófagos en fibroblastos y acá está la cicatriz. Arriba, inyección de una noxa y abajo la cicatriz. Esto es inflamación. Abajo está curada, esa arteria está curada. Esa arteria pierde flujo, pero está estable, fibrosada. Pero a veces hay tanta grasa que los macrófagos tienen un problema psiquiátrico, el suicidio, que se llama apoptosis. Y ahí vienen las pequeñas rupturas o las grandes rupturas. Y esto es el esquema de entender cómo es la enfermedad crónica a la izquierda y la enfermedad aguda. ¿Y qué es un síndrome coronario agudo? Es eso, es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que se producen por esto, una reducción parcial o total de la luz en la enfermedad coronaria. Y acá ustedes están viendo cómo es el proceso. Miren ustedes cómo se va formando la grasa a la izquierda y van aumentando, aumentando. Y en un momento esta grasa va al torrente sanguíneo y ahí se forma el cuerpo. La grasa con las plaquetas forman este fenómeno. Y a la derecha van a ver un trombo y una embolia secundaria. Este es el proceso. Y ahí viene el síndrome coronario agudo, este conjunto, que tiene una parte superior, que es la que vemos, que puede ser un dolor prolongado en la oclusión total, o un dolor menos prolongado, que es una oclusión parcial, donde estarían los síndromes coronarios, que ya vamos a definir las características clínicas. Pero no termina acá. Este fenómeno de amplio espectro de presentación clínica, que es un fenómeno dinámico, el paciente puede estar bien un día y el otro día hacer una muerte súbita, hacer un infarto, tiene esto. Abajo tiene algo más. Y esto es lo complejo, porque esta enfermedad es una enfermedad inmunoinflamatoria. Y ahí viene la vulnerabilidad de las placas, las características de dónde está ubicado, las plaquetas que están calientes, como dice Fuster, la sangre está caliente, las plaquetas calientes, y la trombina activada, y todo esto es un proceso inflamatorio. Esto no se ve, esto es bioquímica, que a veces es difícil de medir. Y hay cosas más complejas. Miren los factores psicosociales. Miren ustedes el 11 y el 12 de septiembre en Nueva York con las caídas de la Torre Gemelas. Esos 2 días aumentó casi 6 veces y media los infartos en un estado donde tienen catalogado en cada año la cantidad de infartos. Pero termina acá. Alemanes, fríos calculadores. Estos son todos los infartados en el mundial. Esto está presentado en una de las revistas más serias de medicina, New England. Mire, cada vez que frío y calculadores jugaba contra Costa Rica, se infartaron más. Contra Polonia, cuando se clasificaron, menos. Vino contra Suiza, ya clasificado nada. Contra Argentina. Y después quedaron afuera. Y el tercer y cuarto puesto no se infartaron. Y esto podemos hablar de los terremotos de México,
los terremotos de Estados Unidos, el tsunami. Eso es la evidencia de un fenómeno psicosocial, cómo puede esta ansiedad llevar a esto que es un estrés agudo. Y durante años, años y años, pensamos que toda la problemática pasaba por esta placa. Y la verdad, nos equivocamos. Esta placa no es todo el problema. Veíamos la enfermedad a través del ojo de la cerradura. Nos equivocamos. Esta enfermedad no pasa por esto. Esta enfermedad pasa por estas pequeñas lesiones y estas pequeñas placas que no podemos predecir muchas veces cuándo se van a romper. Y acá es el tratamiento. El tratamiento, esto es fundamental porque no lo vemos con ningún método, sino son los factores de riesgo las que tenemos que controlar y medicación. Estas placas ateroscleróticas cicatrizales sí que se pueden tapar, pero por una erosión del endotelio y un coágulo secundario a la erosión. La mayoría viene de placas que previamente al evento eran pequeñas. Y estos son los únicos pacientes, casi 200, que se hizo cateterismo dentro de las 6 horas previas. Evidentemente tenían dolor de pecho. Miren lo que ustedes encontraron. El 70%, 6 horas antes, promedio, del infarto, que se tapó, eran placas que no llegaban al 50%. Esto son placas que no vemos y la forma de curarlas es tratamiento médico, individualizando al paciente de riesgo, obviamente. Porque los tratamientos intensivos, que pueden producir hemorragia, pueden producir problemas, tienen beneficios cuando tienen clara identificación de la gravedad, que es un poco el objetivo de esta charla. Y acá ven a la derecha cómo se forma nuevamente el coágulo. Este es un ratón. Y ustedes ven los mecanismos del factor tisular, de la fibrina, las plaquetas. Cada uno de los colores están marcados arriba. ¿Por qué les muestro esto? Porque el tratamiento de este grupo de pacientes tiene que ir trabajando sobre todo el sistema de coagulación, protrombina, trombina, fibrina y las plaquetas. Este es el punto. Y ahora viene la tercera pregunta. Los eventos en los síndromes coronarios agudos se concentran en la unidad de cuidados intensivos o pueden persistir. Vamos a los 15 segundos. Otro tema. Este es otro tema muy interesante. Si en realidad es una enfermedad realmente aguda o es una enfermedad crónica y yo quisiera porque me parece que es interesante. Bien, sí, excelente. Sí, sí. Yo no sé para qué estoy hablando, si todas las respuestas son correctas. Ahora le hablo a los de que al 20% siguen teniendo eventos a posteriori. Vamos a pasar la diapositiva, por favor. Hola. Ahí está. Miren ustedes. Estos son pacientes que tuvieron depresión del ST o elevación del ST o no desviación del ST. Fíjense, electros normales, o supra o infra. 46.800, 47.000. Miren ustedes, sigue habiendo eventos fuera del alta. La mayoría de los eventos son internados, pero son los mismos cuando se van de alta. Por eso, la detección precoz de estos problemas del síndrome coronarico agudo es fundamental, porque la terapéutica y el beneficio no se va a concentrar solamente en la unidad coronaria. Es seguir, por lo menos durante 6 meses a 12 meses. Y acá está el problema. Ese core lipídico, el infiltrado linfomonocitario y una delgada pared que ya les mostré cómo se puede romper. Esto es el tratamiento. Y la placa esa que les mostré es una placa caliente. Todo esto son los procesos que ocurren dentro de la placa. Y lo peor es que en la sangre está caliente, porque ya está demostrado, y acá son metaanálisis, la interleuquina 6. ¿Qué es la interleuquina 6? Cuando el glóbulo blanco
se interpreta que hay un proceso inflamatorio, manda a la sangre la interleuquina 1, que se convierte en interleuquina 6, interleuquina 18, que va al hígado a estimular la alfa 2 proteína, que es la proteína C. Esto significa que hay inflamación sistémica. Y esta inflamación sistémica no termina en la unidad coronaria. Marcadores como ICAM, BICAM, P-selectina, E-selectina, no importa. Son marcadores inflamatorios. Persisten por lo menos hasta los 6 meses. Por eso que este fenómeno, repito, que ustedes van a ver desde la sala de guardia o de emergencia y el diagnóstico preciso, precoz y efectivo, nos va a cambiar la historia, repito, no en los 6, 5, 4 días de internación, sino a posteriori, por lo menos 6 meses, algunos 9 meses, 12, bueno, pero les va a cambiar la historia. La manifestación más grave de todo lo que estamos charlando es el infarto. Es decir, el infarto es un daño. Y la forma de detectar este daño es con la elevación de los biomarcadores. Precozmente y con los mínimos valores de necrosis. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a discutir. Esto significa rapidez y los mínimos marcadores que den daño. Y tener la seguridad. Por eso les digo que nosotros tenemos que ir a buscar los biomarcadores sumado a un complejo clínico, a un electro y a una clínica de presentación, no en forma aislada, sino dentro de un contexto clínico, que es lo que voy a desarrollar ahora. Estos son los distintos tipos. El que hablamos recién, el más frecuente, la ruptura, ulceración. Puede haber espasmos coronarios o pacientes con lesiones ateroscleróticas, hipotensión, taquicardia supraventricular de alto consumo, de alta frecuencia, pero bueno, la muerte súbita y aquellos que vienen después de procedimientos. Pero los más frecuentes siguen siendo los tipo 1, que son los que tenemos obligación. En todos ellos, cuando hay necrosis, también hay que ir a buscar los marcadores, los biomarcadores. Y acá va el dolor de pecho. Empecemos porque así empieza. Dolor de pecho, puede ser en la espalda. Las mujeres tienen un dolor de pecho muy diferente a los hombres. Es muy interesante la fisiopatología en la mujer, a diferencia, le puede doler un brazo. Alguna vez un paciente que yo he visto le dolían las muñecas y decíamos, había ido a un montón de traumatólogos. Otro al dentista porque le dolía la mandíbula, encontraban mal estado de los dientes y nunca se curaba del dolor. Podemos hablar historia, pero en realidad este es el tema. Hay un 5 o un 10% en las emergencias que hay pacientes que van con dolor de pecho. Esto es muy alto número, muy alto número. 5 al 10% el síntoma de consulta, el dolor de pecho. ¿Y por qué duele el pecho? Miren todo lo que hay. Claro, de todos estos espasmosofagio, colicistitis, pancreatitis, tenemos que buscar como médicos el más grave de todos, que justamente el síndrome coronario. Y la pregunta para ustedes, este es el gran dilema. ¿Cómo separamos la paja del trigo de todos estos temas? ¿Le hago una cinegografía? ¿Una tomografía multicorte? ¿Utilizo la clínica, el electro, los marcadores biológicos? ¿Qué hago yo? ¿Qué tendría que hacer? Esa es la pregunta del millón, porque esto nos ahorraría muchos dolores de cabeza si utilizásemos la inteligencia para ir a buscar este grupo de pacientes y poder discriminar. Bien. Brillante. No sé para qué estoy acá. Yo, la verdad, Sagrada, no sé para qué me invitaron, porque es correctísimo. Me encanta. A veces esto me hace acordar a los factores de riesgo. Todo el mundo habla, la presión es mala, el colesterol es malo, la diabetes es mala, todo el mundo. Nadie va a decir, no hay problema fumar. Ah, fumen. No. El problema es que después en la práctica, lamentablemente, sigue habiendo fumadores, sigue habiendo subutilización de estatina, sigue habiendo subutilización de antihipertensivos. Por eso, ojalá que todos los que estamos acá podamos utilizar las herramientas en forma idónea y clara. Si hacen esto, me encanta, porque así habría que hacer. Vamos a seguir. Vamos a seguir con la próxima diapositiva.
Bien. No puede pasar la diapo. ¿Podemos mejorar? Ahí está. Bueno, esto ya está. Bien. Esto es lo que hay que hacer en forma escalonada. ¿Qué es lo que yo voy a transmitirle? Evaluar el tipo de molestia. El electro, el examen físico, y esto es la historia clínica, los signos vitales y la troponina, alta sensibilidad. Este es un punto. Y en algunos grupos menores, con técnicas cercanas al paciente, por ahí un eco puede ayudarnos a pensar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo empieza? Presentación clínica. Arriba un paciente asintomático, dolor de pecho, más de 5 minutos de dolor de pecho, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca por isquemia o a la parada cardíaca. Estas son distintas formas de presentación. No hay otras, son estas. Y ahí viene la primera herramienta. La primera herramienta es el electrocardiograma. Electro normal, con infradesnivel, y ya, si tiene supra, señores, hasta que se demuestre lo contrario, esto es un infarto. Dolor prolongado, ST, señores, ya el diagnóstico está. Después veremos los mecanismos involucrados, si es un MINOCA, un infarto sin obstrucciones, un espasmo coronario, una disección espontánea, bueno, ya vendrá otra fisiopatología. Y si viene de una arritmia, señores, estamos hablando de algo muy sencillo, de fácil diagnóstico. Y acá viene la interpretación clínica electrocardiográfica. Síndromes coronarios sin elevación del ST o con elevación del ST. ¿Qué me interesa a mí? Los de la izquierda, que pueden tener troponina ultrasensible elevada o no elevada. Y acá está el punto. Elevada con caída, no con persistencia. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos. Entonces, y acá está la decisión final o el diagnóstico final. Angina inestable, IAM no ST, porque existe infarto pequeñito en muchos casos, o infarto con ST, que es mucho mayor y tiene una estrategia de tratamiento más agresiva. Vamos a empezar con el dolor. Señores, la presentación clínica. A mayor edad, más seguro que ese dolor se le da otra trascendencia. Si es diabético, más trascendencia. Si tomaba aspirina y está con dolor, más trascendencia. Si ya tuvo un infarto o está operado o tuvo una angioplastia, esto es interrogatorio. Esto es barato, lo puede hacer cualquiera. Estos puntos ya nos llevan a tener un pensamiento más cercano que ese dolor hay que jerarquizar. Dolor. Si el dolor en ese ejercicio lo hace haciendo esfuerzo, la probabilidad de muerte o infarto a un año es baja, comparado si el dolor es en reposo. Y si el dolor dura más de 20 minutos, 24% de que este paciente pueda hacer un evento mortal o un infarto masivo. Esto es dolor, antecedentes y el tipo de dolor. Pero es interesante, porque también ese dolor, si es en reposo, es pronóstico a 3 meses. Miren lo que interesante. Pronóstico a 3 meses, tiempo de dolor. Y lo interesante ahora, estamos con sospecha clínica, el dolor nos llama la atención, pero bueno, hay muchos dolores que se entrecruzan. Y hay gente que tiene, como muchas veces, dolores más atípicos, dolores punzantes, dolores en la espalda. Bueno, ahí viene el problema, electro. El electro es un elemento fundamental de predicción de muerte a un año. De predicción de muerte a un año. Más fuerte que la edad. Porque el mismo electro o el mismo electro a los 40 está hablando de electro y no de la edad. Es decir, pronóstico es del electro más que la edad. Mire qué interesante. A mayor infra de nivel del ST, peor el riesgo evolutivo. Peor el riesgo evolutivo. Cuando venían residentes y nos decía, doctor, tiene un ST de 3 centímetros para abajo. Bueno, hoy sabemos que ese está peor. Tiene más monta isquémica. Y miren qué interesante, y es esto. El electro normal, casi el 2% se muere. Electro normal. 2% a 42 días. Miren ustedes cómo muchas veces en las guardias
Dolor medio atípico, electro normal, muchas gracias, no tiene nada. Señores, estamos mandando un paciente que en un mes puede tener un evento de muerte. Y acá viene la sensibilidad clínica, que son aplicar las troponinas. La troponina me van a permitir dos cositas. El marcador, la troponina nos cambió la historia de esta enfermedad por múltiples motivos. Muchas veces terminamos en un cateterismo realmente sin necesidad, altos costos de internación, altos costos biológicos, pérdida de trabajo, todo por no tener esa herramienta que nos diga hay un microinfartito, hay un daño pequeñito. La troponina hay tres. La troponina C que se une al calcio y transporta la troponina I y la troponina T. Es la que digamos, la troponina T es la última que se une a las fibras musculares. Y es interesante, la troponina C hay de dos tipos. La 1, que es la que nos interesa, es marcador cardíaco, aparte de esquelético. Y acá está a la izquierda más o menos el esquema. Y acá también tenemos que saber cómo reconocer el daño mínimo, que este es el punto, el daño mínimo. ¿Las troponinas son pronósticas? Sí, sí, son pronósticas de infarto y de muerte. Dejarlas de lado es dejar un punto clave del pronóstico de nuestros pacientes. Y acá lo mismo, negativa o positiva. Miren la muerte, negativa o positiva. Y la mayoría de las que son negativas, lo que terminaban siendo eran disecciones u otra cosa. Pero la mortalidad se triplica. Y la muerte de infarto, miren ustedes, de 7% a 21%. 6.7. Es fundamental. Las troponinas hoy no son indudablemente el trípode. Dolor, electro y troponina, no nada más. Dolor, electro y troponina. No hay más vueltas en esto y no complejizarnos. Esto es pan de todos los días. Biomarcadores. Entonces, reflejan y cuantifican el grado de lesión miocárdica. Un complemento obligatorio, repito, tanto poder como el electro o más, o la clínica y la troponina. Bien. Y acá está un poquito lo que yo quería transmitir, que es cuantificar lo mínimo. Si ustedes miran a la derecha, está el dolor de pecho, A nosotros nos interesa esto, el microinfarto, porque este grande lo vemos hasta con CPK, pidan CPK, porque es enorme. El problema es cuando el electro normal o es mínimamente una sospecha y precozmente buscar este punto. Les cuento cómo es la historia. 2 minutitos. Troponinas, músculo, miocito. Viene el infartito. Aparece lo que se llama la concentración de troponina en plasma. Esto es la troponina no ultrasensible, la clásica, la histórica. Y esta es la ultrasensible. ¿Qué significa? Estamos detectando daños menores con pronósticos distintos y con intervención distinta. Esto es entre la misión y la primera hora. Miren ustedes toda la cantidad de pacientes, este es el delta, que descubrimos precozmente y con mayor sensibilidad, casi el 100%. Por eso, la primera de las reflexiones, no todas las troponinas son iguales. La clásica troponina no sirve para buscar este pronóstico precoz y de las mínimas lesiones que no salen en las viejas troponinas. Este es el concepto. Y acá está bien graficado dónde tenemos que ir a buscar. No son todas iguales. Bien, otra pregunta para el público, y los felicito porque contestan. A veces hay públicos amargos que no contestan, no levantan, no participan, y así que este público me gusta. ¿Cuáles son las causas de elevación de troponina sin ser un infarto? Sepsis, insuficiencia renal, trastornos tiroideos, ablación por catéter o todas son correctas. Quiero decirles también que tienen empiecen a votar, Y los silencios en una charla presencial a veces son inteligentes. Los silencios en un Zoom son muy tristes porque hay un agujero que uno no sabe cómo llenar. Bueno,
Acá estamos, ¿eh? Les cuento, todas son correctas, sí, sí. Y a esto le podemos sumar, como van a ver ustedes, otras circunstancias. Por eso, vamos a pasar en la ablación hay lesión miocárdica, en la cardioversión. Miren ustedes, vamos a pasar la diapo, por favor. Eh, Vamos a pasar la diapo que sigue. Ahí está, miren esto. Primer punto, miren la cantidad de situaciones, las miocardiopatías, la insuficiencia cardíaca. Hoy la cardio-oncología lo está buscando en la toxicidad de las drogas antineoplásicas, en los accidentes cerebrovasculares. Y podemos seguir hablando. La sepsis, la embolia pulmonar. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que tenemos que hacer es poner el contexto clínico del paciente. Dolor de pecho o parecido, más un electro. Si no, queda en forma aislada. Este es el primer concepto. Meter la troponina en el trípode. Clínica, electro y troponina. Y ese es el segundo punto, que es el que quiero transmitir con esto. La elevación y el descenso. Si sigue persistentemente, hay una insuficiencia renal, busquen otra cosa. Entonces, repito, troponina dentro de un contexto clínico y un electrocardiograma. Y buscar el ascenso y a posterior descenso. Esto es un poco lo que esto lo hicimos en la Sociedad Argentina de Cardiología, el electro, como dijimos, ver las troponinas y dentro de las troponinas ver el valor y puede pasar a la nada o poner un diagnóstico o de confirmación de un síndrome coronario. Y yo lo repetí muchas veces, tiempo. El diagnóstico tiene que ser rápido. ¿Por qué? Para intervenir prontamente. Y la intervención no termina en la unidad coronaria, la intervención beneficiosa persiste después del alta. Por eso, lo que están haciendo ustedes en algo dinámico no es solamente trabajar si lo interno o no lo interno o si va a andar bien en la unidad coronaria, es pensar a futuro, a futuro. Repito, como es dinámico, uno puede tener este proceso, autolimitarse, no pasa nada, nos vamos y dentro de los 6 meses tener el evento. Y esto es fundamental. El pensamiento clínico y la rapidez de acción. Por esto me entusiasmo mucho con este tipo de aparatos que nos dan seguridad con un percentilo del 99% y la verdad que nos está dando los microinfartos, que nos está dando pronóstico y en forma rápida. El PADFAST es una herramienta indispensable para la rapidez y este es un poco el concepto. Y ya terminando, porque les prometí 45 minutos y fueron 40, pero la doctora Red, que la conozco mucho desde hace muchos años y la quiero mucho, dijo, doctor, son muchas diapositivas. Yo le dije, yo voy a hablar 45 minutos, me faltan todavía un poquito. Conclusión, el dolor de pecho es una consulta frecuente, ya lo dijimos, la fisiopatología de los síndromes coronarios es compleja. Requiere un análisis complejo. Vimos que hay inflamación, vimos que hay estructura de la pared, esta inmunoinflamación nos está condicionando, hay factores psicosociales, y lo que tenemos como objetivo es bajar los eventos, claramente. No solamente para la internación. Primero internarlo, segundo bajar la internación, bajar los procesos y eventos agudos y en el alta, que eso es lo importante. Y la troponina es un gol estándar en la sospecha de infarto. No se puede descartar. Y saber que tiene que ser la ultrasensible. No discutir. La otra, tenemos muchísimos errores. Y cuando la otra está alta, piden una CPK si no tienen otra, porque le va a dar igual y no gaste plata. Lo que tenemos que hacer es la ultrasensible. Y por eso que la detección precoz es fundamental para las decisiones médicas. Señores, yo hablé de la incertidumbre, una palabra que me encanta. Y les voy a decir algo que dijo Bacon. Si un hombre empieza con certidumbres, terminará en dudas. Pero si está contento de empezar con dudas, terminará en certidumbres. Me parece que esta hermosa especialidad que es la medicina, esta profesión, es este desafío permanente. Este desafío de estar con la gente, pensar en la gente, y no se olviden una de las mejores definiciones de medicina, lo dijo un español, Orgaz, y dijo, la medicina es una confianza
depositada en una conciencia. ¿Cómo? Lo que se viene. Me invitaron, a lo mejor después de esto no, pero ya me dijeron que sí. Sagraf me invitó a un nuevo Zoom que hace el mundo. Todo esto es lo que yo creo, lo que hacemos, pero ¿qué hace el mundo? ¿Qué dicen las guías internacionales de este problema? De las troponinas, de los síndromes coronarios agudos. Bueno, esto va a ser el próximo, analizar estos puntos. ¿Qué dice el mundo y cuál es la medicina de la evidencia? Y para terminar, yo les voy a decir una reflexión. Uno mira esto y si preguntan, ¿están en riesgo esta pareja? Uno diría, hermoso hombre, hermosa mujer, un champán rosado, diría, ¿qué? Pero yo voy a estar en riesgo con este resfrío y la gripe que me puede dar una miocarditis, pero esta gente está muy bien. Cuidado, rasquen, porque atrás puede haber un peligro. Busquen, analicen, discutan. Muchas gracias. Un placer de corazón poder dar este mensaje saludable. Soy todo tuyo. Excelente, doctor Ricardo, excelente presentación, excelente mensaje. Y como usted muy bien lo comentó, un to be continuum de qué hacemos en el mundo con lo que tenemos actualmente. Agradecida, muy buena presentación, lo dejo en muy buenas manos. Le recuerdo a la audiencia si tienen alguna pregunta y respuesta, está el área de preguntas y respuestas que pueden realizar las consultas y van a quedar de la mano con la doctora Mercedes Res. Doctora, la dejo aquí con las preguntas y respuestas. Buenas tardes a todos, gracias Ailín. Ricardo, gracias. El doctor Ricardo ha sido profesor mío en la facultad, yo he sido residente que lo he invitado muchas veces, siempre agradecida con tus palabras y con tus presentaciones, como siempre, es un placer. Ahí llegan preguntas y las quiero compartir con vos antes que se vaya la audiencia, sobre todo para aprovechar el tiempo. Llegó una primera pregunta que me pareció súper simpática. Tengo un electro normal y un dolor constante tipo neuritis intercostal. ¿Usted qué me recomienda? Por supuesto, el médico está hablando de un paciente y no de sí mismo, entiendo yo, pero bueno. Mira, dos cosas, digamos, el contexto acá, la primera pregunta, ¿qué edad tiene el individuo? No es lo mismo a los 18 que a los 80. Si a los 18 no le dé trascendencia, si tiene 80, aunque sea dolor del pómulo, hay que darle trascendencia. Ese es el primer punto. ¿Tiene factor de riesgo? ¿Es fumador o fumadora? ¿Es diabetes? La diabetes también solapa mucho este tipo de problemas. El otro es el tiempo de dolor. No es lo mismo un dolor de pocas horas o de poco tiempo o un dolor persistente. Yo ahí pensaría más en un herpes zóster que otra cosa, pero a mí me parece que sí, si uno tiene una duda y piensa que es alguien añoso, con algún factor de riesgo y un dolor atípico, pide una troponina ultrasensible y si es normal, échelo y si es patológica, empecemos a pensar de nuevo. Y ahí me engancho con la siguiente pregunta que la hace Alba Ávila y dice, el doctor comentó sobre la triada diagnóstica, dolor de pecho, electro y troponina. Sin embargo, no le quedó claro cuando hablabas de ascenso y descenso de troponina, ¿qué tiempos había que tomar? Entiendo que en la próxima webinar vamos a hablar del manejo y vamos a ver cómo son las guías, pero un poco para ayudarla, Alba, que nos hace esta pregunta, me pareció súper simpática para unirla a la anterior. No, es muy simpática e inteligente. Mirá, yo te cuento un poco el plan que teníamos con Mercedes y con la empresa. Era hablar de síndromes coronarios agudos y después interiorizarnos más de la situación de las troponinas en cuanto a todo esto. Hice una entrada, pero bueno, mirá, el tema, entrada tenés que hacerle uno, y después de la hora ya podés repetirlo y después, bueno, si está positiva, uno va a tener que tomar una conducta. Si a las 6 horas sigue siendo alta, y ahí estamos hablando de otro tema. Y si por supuesto a las 24 horas sigue alta, señores, otro tema. Yo te diría que globalmente, si tiene dolor de pecho y algún electropatológico, lo tenés que internar. Y después vemos si realmente el tema de no descenso es porque era insuficiencia renal o algo. Pero ese músculo algo lo está sufriendo, lo que no es una cardiopatía coronaria. O fíjate, por ejemplo, no quiero confundir, hora, el inicio, a la hora, 6 horas, y ver un poco el contexto.
Primero se interna. Después puede ser una insuficiencia cardíaca, puede ser un TEP. Es decir, no es un dolor común, algo hay atrás. Lo que pasa es que no es un infarto. Uno tiene mucho más tiempo para estudiar dónde está la problemática, ¿cierto? Pero bueno. Enganchado a eso, el doctor Franceschi pregunta, ¿cuáles serían los criterios que debe cumplir un paciente para que el médico considere prudente solicitar la troponina? Y aclara, porque a veces se piden marcadores cardíacos a muchos pacientes en la urgencia y no sé si todos aplican, pone. O sea, volvemos a lo principio, ¿no? Lo que decías vos, el dolor, el electro, y si tiene cara de pato, hace cuacuá y tiene plumas, es un pato. Ahora, si tiene supradenivel del ST con un dolor constante, no hace falta la troponina, pero ¿no? En cuánto sería prudente hacer el envío de esta troponina ultrasensible en ese paciente. Mira, nosotros estamos en países de tercer mundo. ¿Y qué quiero decir con países de tercer mundo? Hay que cuidar los costos, digamos, y no usarla o usarla en forma exagerada va a matar al método, porque va a venir un gerente y diga, estás pidiendo mucho. A mí me parece que tiene que tener un contexto clínico. Es decir, repito, si el paciente viene a una muerte súbita, ya con solo hecho de hacer un masaje te va a dar troponina, aunque tenga una miocardiopatía hipertrófica o una displasia rimogénica del ventrículo derecho. Hoy en gente joven también la sospecha, porque los tóxicos están mucho más frecuentes, pero bueno, el electro sigue siendo la llave y el dolor de pecho, no minimizarlo. Pero repito, dolor de pecho, aunque sea típico, con un electro sospechoso, bueno, no lo dude. Y si tiene algún contexto clínico de gravedad y un dolor atípico con un electro normal, pídalo. Claro. Acá es sospechar. Y depende del contexto clínico, de lo que nos da el electro. T negativas. Bueno, T negativa en una mujer de 20 años con T negativa en B1, B2, y eso es muy, muy común. Pero ahora, 52 años, mujer, fumadora y con T negativa y un dolor de pecho, señores, pídalo. Creo que no hay una receta. La receta es la sospecha del dolor, el cuadro de dónde viene y el segundo punto, el electro. Pero bueno, y fíjese que encima el electro tiene una sensibilidad del 75% para ver cardiopatía isquémica. No, es muy específico. Si hay algo, hay. Después charlaremos si es una miocardiopatía, si es un infarto, pero es muy específico. Lo que no es sensible, entonces le falta un 25% que ahí viene, digamos, la agudeza del clínico. El clínico me parece importante. Y muy importante el laboratorio. La gente del laboratorio es fundamental, que no lo hablamos, pero yo creo que es una colaboración. A veces uno pide un estudio, un análisis y no le da trascendencia, pero la correcta realización, justamente este aparato es sencillo, pero la rapidez de información, cuando alguien le llega a hacer una troponina ultrasensible, el laboratorista tiene que llamar rápidamente cuando es positivo. Es decir, esto es así. Y así. quería ir un segundo con vos, Ricardo, y pensar en estos equipos que están en el point of care, que le llamamos nosotros, que son los que vienen a estar cerca del paciente, ¿no? Y que tanto el laboratorio como los médicos teniendo esta oportunidad de hacer un diagnóstico rápido, certero, sensible y sobre todo que de alguna manera nos permite hacer un valor predictivo negativo muy alto, con lo cual ¿no? Aireas la guardia o la urgencia y de alguna manera los pacientes que ese dolor no es coronario, a su casa, digamos, no hace falta internarlos, gastar medios, etcétera, ¿no? Entonces, un poco esto del diagnóstico certero, rápido, en el punto ahí al lado del paciente, en el point of care, como decía Aileen. Diste en la tecla el valor negativo. Es lo que yo te comentaba antes al revés, el valor positivo. Cuando es positivo, termina internando y después veremos si es un TEP, es una disección, es un... después lo veremos. Pero me parece que si es negativo, señores, mándenlo a la casa o que lo vea un neumonólogo, lo vea un traumatólogo. En la próxima webinar vamos a ver que tiene que tener dos valores negativos, digamos, que no tenga delta, ¿no? Ojo, no hablemos de cuidado con eso, porque ya lo vamos a ver en la próxima cómo es el protocolo, ¿no?
Y hay una Por eso le pregunta, o dije llega, al inicio, sí, a la hora y después seguimos charlando. exacto, una consulta que llega respecto de tu país, un infarto tipo 2, ¿quién lo hospitaliza? Si medicina interna o cardiología, en sala o en coronaria, Sí, mira, yo el tipo 2, conozco, por ejemplo, el de espasmo, ¿no? En Costa Rica lo manejan los terapistas. Ajá, En Argentina y en toda Latinoamérica lo manejan los cardiólogos de unidad coronaria. Es decir, son más especializados, en mi caso. El terapista en general, hay terapias polivalentes que están los dos juntos, pero los terapistas nos terminan llamando a nosotros siempre, siempre. El claro, cardiólogo es el que maneja esto. Yo ahora acabo de terminar, lo presenté hoy para el Congreso, que hoy se vencía la fecha, que hice un código de infarto en una provincia. Y el gran problema del código de infarto en la provincia es que en muchos lugares de pocos recursos no hay cardiólogos y le cuesta mucho el diagnóstico. Entonces, de alguna manera, con uno pidiéndole en sangre, está limpiando muchísimo, con un centro que recibe el electro. Dolor, el electro lo recibe un centro y la claro, troponina estamos diciendo que lo hagan, porque no es lo mismo. Le hagan 2 troponinas, sí, a la entrada y a la hora. Después veremos. claro. Pero, entonces, y a veces, bueno, esto es novedoso, pero lo manejamos los cardiólogos, es así. Sí, hay una pregunta que llega también que dice, ¿cómo hacemos con estos médicos que no hacen clínica? Y, por ejemplo, un niño murió de dengue y no fue diagnosticado a tiempo. ¿Cómo y dónde estos médicos deben aprender a hacer esta clínica coronaria? Creo que va muy de la mano de esto que estamos tratando de hacer como investigaciones, como inversiones SAGRAV, de la mano de PathFast, esto de, ok, entendamos cómo es el síndrome coronario y en la próximo webinar, de invitarlos, por supuesto, a todos a que se unan en la próxima, ver cómo hacemos para dar estas pautas de no le vamos a llamar protocolo de dolor precordial, pero que va a tener un formato de cómo tenemos que trabajar en la urgencia o frente a un dolor. Bueno, está haciendo una pregunta compleja porque uno está en nuestros países de Latinoamérica tenemos que muchas veces querellar al sistema de salud, ¿no? Es decir, pero bueno, ya no voy a entrar en ese terreno. Mirá, yo acabo también de presentar hoy un estudio de dengue desde el corazón y a todos le pedimos de rutina y nos sorprendió troponina, porque es mucho más frecuente, claro, ya no estoy hablando de la miocarditis, por ahí lo lame nada más que el corazón. Está hablando de gente que entró a unidad coronaria, una de las causas de dolor de pecho, otro síndrome coronario agudo, que terminaron siendo algunos de ellos miocarditis, y nosotros estamos pidiendo. Y los valores son interesantísimos. Digamos, lo estamos diciendo porque tiene daño miocárdico. Hemos tenido bloqueo AB en dengue. Uh -huh. Digamos, me voy del punto de vista. Nosotros estamos pidiendo en dengue. Nosotros tenemos mucho dengue en los esta temporada 23-24 sextuplicó la temporada más alta que fue en el 19. Hemos tenido, y ya llegó a la capital federal, y estamos con un severo problema. Ahora ya pasó, viene el frío, estamos ya sin mosquitos, sin dengue casi, cayendo, pero nosotros hemos tenido dengue con enfermedad cardíaca. Y la causa de muerte, muchas veces uno hablaba de todo el shock séptico, pero a nosotros nos tocó shock. La última fue una nena de 15 años que se murió de shock mixto. Nosotros estamos pidiendo porque nos está dando pronóstico, nos está dando Claro. pronóstico. Y eso es Eh, algo que también vamos a ver en la próxima, ¿no? Entender cómo, entendiendo este concepto del dolor, el electro, la troponina, vamos a también tener pronóstico, no solamente por el dolor, por el electro, sino con estas Absolutamente. troponinas que son tan ultrasensibles y que realmente nos ayudan muchísimo. Ricardo, no quiero dejar de invitar a todos los que están presentes, agradecerles a todos los que participaron. Tuvimos más de 100 participantes. Ha sido un evento maravilloso. Para Panamá esto es un logro muy importante. Gracias a vos por todo tu trabajo, siempre poniéndole cosas muy interesantes. Los chats que hay de felicitaciones para contigo son increíbles, palabras solamente de agradecimiento, excelente presentación, doctor Iglesias, gracias, felicitaciones, gracias por invitarme. La gente lo está disfrutando mucho, no se va nadie, te digo que están todos colgados todavía, cosa que es rara, pero está buenísimo.
Y bueno, invitar a Ailín que se sume a la despedida o a la salida de este primer webinar que estamos haciendo. Vamos a dejar todo grabado, así que para los que no pudieron asistir pero se inscribieron, les vamos a hacer llegar. Vamos a trabajar muy de cerca de todos. No sé si Ailín, si quiere cerrar conmigo, licenciado José, para que vayamos cerrando. Agradeciendo, invitándolos a que sigan participando con nosotros de este gran proyecto que tenemos con Inversiones Agrave, con Agencias Nebur y con PathFast, trabajando juntos en pro de este gran proyecto que es poner la troponina ultrasensible como se debe. Realmente estamos juntos en esto, así que me encantó la presentación, siguen apareciendo las cosas lindas para contigo. Bueno, nadie dice que sos No, lindo, te aviso, excelente nadie está doctora, diciendo. excelente doctora María Mercedes Res, el doctor Ricardo Iglesias. Gracias por habernos dado este feedback, este apoyo, y esto es lo que necesitamos en Panamá, de poder tener la utilidad del test como tal. Excelente presentación, muy buenas las preguntas y respuestas que estuvieron en el conversatorio, excelente. Así que, como bien lo comentó la doctora Res, estamos agradecidos a la audiencia que está allí, y viene una próxima. Así que Gracias, Ailín, gracias, José, gracias a gracias. todos, buenas noches, vayan a Buenas noches. descansar, gracias Un beso Ricardo, enorme. ponete bien pronto que te necesitamos para Feliz la noche. próxima. Muchas gracias, doctor Ricardo. Perdón por la tos, pero bueno. Pero estuve, como Comprensible. profesional estuve. Un beso grande. Gracias. Gracias a ustedes, en serio. Gracias Gracias. a todos, muchas gracias. Gracias, Gracias feliz noche. Ailín, Gracias, gracias al doctor Res. equipo que nos está ayudando, Gracias, gracias equipo. a todos.